¿Ves eso que se acerca a tu nave desde el fondo del espacio? Te diriges derecho a Un Punto Azul, el programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes y emitido desde las instalaciones de Radio Indes en Jerez de la Frontera. Si eres un amante del cielo nocturno, este es tu programa. Si tienes un telescopio guardado en el desván, aquí aprenderás a usarlo. Si buscas con quién compartir tus inquietudes científicas, eres bienvenido. Enciende ya los retromotores y activa el escudo térmico, porque estás aterrizando en Un Punto Azul. Buenas tardes, amigos de Un Punto Azul. Un martes más, volvemos después de este pedazo de puente. Bienvenidos todas, bienvenidos a este genial programa que hoy estamos un poco solo aquí en el estudio, pero tenemos casi tantas personas en la parte de micrófono como en el control. ¿Verdad, Lito? Bueno, Sí, bienvenido. sí. Lito, una vez más. Aquí estamos como todos los martes. Bueno, y bien cubiertos, ¿cómo dice? a nivel técnico. A nivel técnico, sí. Conduciendo la maquinaria, Joaquín Barroso. Y bueno, está dejando casi solo ya Jesús Moya, que veremos a ver qué tal le va hoy como primer piloto. El copiloto Joaquín pues se vendrá un poco al estudio mientras tanto. Así que bueno, bienvenidos todos. Vamos a empezar el programa. Comentaros que, bueno, que hoy vamos a hablar, Lito, de un tema muy interesante porque este viernes hemos tenido, como tenemos cada principio o fin de mes, la explicación del cielo en espacio abierto. El espacio abierto es un local aquí en Jerez de la Frontera en donde nos reunimos, la agrupación y quien quiera asistir, a comentar el cielo del mes. Y bueno, no comentamos solo los objetos que podemos ver o fotografiar, sino también hablamos un poquito de mitología. Y aprovechando eso, pues queremos hoy, después del fantástico trabajo que hizo Lito, que fue el que le tocó la presentación, bueno, hablarnos de una, bueno, es hasta una película, así que yo creo que hay para hablar mucho, por eso en la charla del cielo del mes tuve que abreviar y mucho, porque tiré del hilo, a mí me gusta mucho y vi que la historia tenía muchísima enjundia y digo, pues esto merece un punto azul. sitio en Un Punto Azul, no solo 5 minutitos en una charla, así que bueno, traigo un poquito más desarrollado la mitología de un grupo de constelaciones que afortunadamente se ven un poquito, no todo, de lo que voy a hablar, pero se ven en esta fecha En el hemisferio. en el hemisferio norte. En el hemisferio sur se ve completo. Y estoy hablando de la antigua Nabo Argis de Eratóstenes y que ahora ya está dividida en varias constelaciones, así que os traigo un poquito de mitología hoy. Muy bien, pues estupendo. Bien, y para continuar con el programa, bueno, pues hablaremos de esas noticias que siempre por la zona nos interesan, ¿no? Pues que ya mismo está aquí el Congreso, luego hablaremos un poquito de él y también, bueno, pues alguna actividad de nuestro querido amigo Herminio, que desde un colegio desde Sevilla, bueno, pues hace maravillas con los niños y, bueno, está planeando un viaje a la NASA y posiblemente la semana que viene lo tengamos aquí, pero hoy daremos la noticia también de cuál es la actividad que desarrolla. Y si se conecta José Luis, que ahora mismo no lo veo si está conectado, creo que ya está por ahí, ¿no, José Luis? Estoy aquí. Perfecto. Aquí pues estoy. Es que no te veía, el Zoom no me lo Hablaremos aquí. hoy de la revista de marzo, ¿verdad? Hombre, la revista Astronomía de marzo te toca. Eso es. Muy bien. Pues perfecto. Buenas tardes. Bueno, y bienvenido. Muy buena, compi. ¿Qué tal? Bueno, pues eso es todo. Y Joaquín, que se me ha sentado aquí ya al lado y ha dejado a Jesús
Estoy a la derecha del padre. Bueno, pero el micro lo tiene cerrado. Estás a la derecha del padre, pero de momento no te deja el copiloto. El copiloto le voy a dar. Ahora, ahora. Ahora. Ahora se te escucha. Bueno, Vamos, Jesús, ánimo. bueno, pues vamos a empezar con los argonautas, por lo menos, ¿no? ¿O Sí, qué? sí, bueno, esto va a tener un prólogo porque si no, no se entiende la historia completa, Claro. que es el mito primero de Aries y del vellocino de oro, ¿vale? El por qué llega a ser vellocino y después pues toda la aventura de Jasón y los argonautas. Muy Gran bien. película que yo recuerdo que todavía no me había picado el gusanillo de la astronomía en plan serio y yo me tragaba ya las películas estas de mitología como esta, que es famosa, Muy buena, Jasón sí. y los argonautas. Sí, para la Aunque después he visto la base de texto y cambia algunas cosillas, bueno, así sí, que como es normal, la adaptación las del guión. adaptaciones. Bueno, pues os empiezo el mito de la nave Argos y al final el viaje de Jasón y los argonautas hay que empezarlo, pues como digo, con del por qué, el motivo del viaje es ir a coger el vellocino de oro. ¿Y el vellocino de oro qué es? Pues la historia empieza con Atamante, que es rey de Beocia, hijo de Eolo, el rey el dios del viento. Tuvo dos hijos, con su esposa, con su primera esposa Nefele. Los hijos eran Frixo y Gele. Con el tiempo repudió a Nefele para volverse a casar en segundas nupcias con otra mujer, Ino, que le volvió a dar dos hijos, Cadmio y Armonía. Ino era un poco celosa y lo que pensó es que pues directamente matara a los hijos de la primera esposa para que sus hijos heredaran el trono de la Cólquida. Entonces, él argudió un plan para que los dioses y Atamante pudiera intentar matar a su propio hijo, que era tostar los granos de trigo de la cosecha que habían tenido, engañando a las mujeres que eran las que se encargaban de la siembra, de que con el grano tostado iban a conseguir una mejor cosecha. Evidentemente, cuando sembraron el trigo no dio cosecha, y con la hambruna que se provocó en la temporada siguiente, pues no tuvo más que Atamante, el rey de Beocia, ir a consultar al oráculo de Delfos, muy solicitado en la antigüedad, porque todo el mundo iba a consultar al oráculo de Delfos. Y el como sabía la mujer que iba a consultar el oráculo, pues el emisario lo contrató, digamos, le dijo que le engañara al propio Atamante, diciéndole que el oráculo había dicho que la única manera de aplacar la sequía era sacrificar a su hijo Frixio. Entonces, Nefele, la primera mujer de Atamante, pidió ayuda a Zeus, y Zeus dispuso que Aries, un carnero alado volador y además con lanas doradas, o sea que era un poquito raro, además hijo de Poseidón, imagínate, del rey del mar, y era volador y tenía lanas de oro. O sea, ya empezamos aquí con la con la mitología a ver cosas raras, ¿no? Pues
dijo Zeus que fuera Aries a salvar a los dos hijos, a Frixio y a Hele. Por lo visto, Aries llegó justo a tiempo cuando ya estaba digamos, el sacrificio de Frixio en marcha, y los dos hermanos se montaron a lomos de Aries y salieron volando, huyendo del reino de Atamante. En el viaje de huida, la hija Hele se cae del carnero y se ahoga en una zona aunque el agua era poco profunda, se ahoga la hermana de Frixo. Desde entonces, al sitio donde se cayó la hija, se le llama el Estrecho del Esponto, que está un poquito antes del Bósforo, en la entrada del Mar Negro. Bueno, pues continúan Frixo a lomos de Aries hasta que llega a la Cólquida. Y claro, bueno, suelta a Frixio se baja y claro, llega a un sitio donde era un huérfano sin familia, pero resulta que el pueblo de la Cólquida lo acoge muy bien y muy afectuosamente, así que a Frixio se le ocurre, para dar gracias a los dioses, sacrificar al carnero y quedarse con lo que es el vellocino, sería la testuz y la piel de oro. La carne la sacrifica a los dioses y él se queda con el vellocino. El vellocino lo deja, bueno, a Zeus le cae muy bien el sacrificio, digamos, le agradece mucho el sacrificio que ha hecho de Aries y le da poderes al vellocino de oro, que es darle prosperidad tanto al gobernante como al pueblo donde residiera el vellocino de oro. Como se queda en la Cólquida, pues la Cólquida llega a ser un reino muy próspero gracias al vellocino de oro. Ese sería el prólogo, ¿no? Ahora llegamos a la historia principal, que es la de Jasón y del viaje de los argonautas. Pues Jasón era hijo de Esón, legítimo rey del reino de Iolcos, pero su tío Pelías le usurpa el trono, y para también evitar tener la descendencia de su hermano, expulsa a su mujer, Alcímede, con el hijo, Jasón, lo expulsa del reino. Alcímede, como el niño era de muy corta edad, pues decide dejarlo a cargo de alguien que le pueda preparar en el futuro para reclamar el reino. Y ese personaje es el centauro Quirón. Así que lo deja en la isla de Pelión, en el monte Pelión, donde vive Quirón, para que lo prepare para el futuro. Cuando ya Jasón cumple los 20 años, que es la edad de mayoría de edad en la antigua Grecia, decide Jasón volver a su reino y reclamar el trono. Mientras tanto, Pelías no había perdido el tiempo, había consultado al oráculo de Delfos otra vez, que es muy solicitado, y el oráculo, para ver cómo le iba a ir su reinado, y el oráculo le advierte que algún día llegaría un hombre sin una sandalia que le iba a reclamar el trono. Pues Jasón, cuando se acerca al reino de Iolcos, a poco de entrar en el reino, había un río y decide cruzarlo, pero antes le interrumpe una anciana
que le pide que le ayude a cruzar el río. La coge, digamos, en papahuevo, como diríamos por aquí, la ayuda a vadear el río y en el proceso pierde una sandalia. Y por lo tanto, cuando llega a Iolcos sin una sandalia y va a ver a su tío Pelías, el tío Pelías le ve que no lleva una sandalia y ya sabe quién es. Ya, pues hicieron tota. Ni que decir tiene que la vieja la diosa era disfrazada de vieja, de anciana, para que se cumpliera la profecía de que tendría que entrar Jasón. No hay que ser dioses para hacer que se cumplan las profecías, ¿eh? Así que bueno, aquí ya era, pues se puso de parte de Jasón, porque por lo visto lo veía mocetón y valiente y Mocetón. todo eso, y nada, pues tomó partido, ¿no? ¿Era? ¿Tomó partido? Sí, tomó partido. Ay, la vieja. Ay, no la vieja, sino la de verdad. Sí, bueno, sí, la diosa. La que estaba con Zeus arriba, ¿no? Que se transformó en vieja. Bueno, pues nada, llega al trono y le comenta al final quién es y ahí hay una cosa que me ha sorprendido leyendo estas mitologías y otras mitologías distintas, pero de la antigua Grecia, que es que había una ley bastante que se regía bastante a rajatabla, que era el principio de hospitalidad. O sea, que tú llegabas a algún reino o a algún trono o a alguien con autoridad y aunque estuviera fichado, digamos, no se te podían matar así a la buena de Dios. Primero te daban de comer, Sí. te ponían calentito y demás, y después ya ahora te matamos. Y luego dicen Dracaris. Y ya está. Pues nada, por el principio de hospitalidad, pues con ese principio de hospitalidad, Pelías dijo, pues de momento no encargo a que se carguen a Jasón. Así que lo que voy a hacer como estrategia es le mando un trabajo que fuera casi imposible de realizar. Muy típico de los dioses también. Sí. Si no, que se lo digan a Hércules. Con los 12. Pues lo mismo le pasó a Jasón y Pelías le encargó que le trajera el vellocino de oro. Y nada, pues como Jasón quería su reino, evidentemente estaba predestinado para ello, pues empezó a mover el tema para conseguir ir a la Cólquida y rescatar y traer a su tío Pelías el vellocino. Primero encarga a Argos, que era un famoso constructor de naves, de barcos, y que le permitiera que le hiciera un barco lo suficientemente bueno como para ir al otro extremo del mundo, que por cierto la Cólquida es lo que actualmente sería la nación de Georgia, que está en el extremo este del Mar Negro. Y Iolcos estaba en plena Grecia, estaba por la isla Jónica o por el Peloponeso, por ahí. Así que estaba bastante lejos para la época. Entonces necesitaba tanto de una nave potente como de una tripulación muy arriesgada. Y a eso es lo que se encargó Jasón un poco después de enterarse de que le encargaban esto. Pues reclutar a la marinería. Y vaya marinería que tuvo, porque Vamos a empezar ya con un poco de astronomía entonces, ¿no? Sí, ahora ya os va a sonar algunas cosas. Que a todos los marineros que se embarcaron en la nave que propuso, Jasón le propuso a Argos que le pusiera su nombre, y por lo tanto la nave se llamaría Argo, si la S de Argos, sino Argo, y sus tripulantes serían los argonautas. Pues bueno, os voy a leer la lista de por lo menos algunos argonautas. Eran 55, pero que ya sería el barco de 55 remos, ya es un barco que después hablaremos del tamaño y de las cosas que le pasan que no cuadra mucho, ¿vale? Por ejemplo, estaba el propio Argos, el constructor, estaban Géminis,
los dos gemelos, Castor y Pólux. Estaba Cefeo, que es el marido de Casiopea y padre de Andrómeda. Teseo, Hércules, Orfeo, el de la lira, Peleo y Polifemo. O sea, digamos que la florinata de la antigua Grecia, ¿no? Eso es de los que hay una lista en internet de todos los 55, pero bueno, famosos eran estos, ¿no? Que me han sonado los nombres y después algunos que tienen que ver con la historia del viaje de los argonautas. Bueno, pues se trajo, como siempre, una encomienda a los dioses para el buen viaje. Zarpan en destino a la Cólquida. El primer inconveniente que tienen es que es muy cerca de Iolcos, en la isla de Lemos, en el que está habitada solo por mujeres, al estilo de la reina de las Amazonas. ¿Cómo has dicho? ¿Cómo era la isla? Lemos. Lemnos, M-N, Lemnos. ¿Y por qué estaba habitada solo por mujeres? Porque ellas se cargaban a los hombres, los mataban, y estaban castigados a vivir solas en la isla. Cuando llegó salvo una tripulante de una argonauta que era mujer, el resto de los 54 eran hombres. Cuando llegó a una isla toda llena de mujeres, pues imaginaros lo que pasaba, ¿no? Tanto los marineros como ellas, pues tuvieron una fiestorra y entonces al final lo que querían las mujeres era otra vez carne fresca para matarlo. Jasón se da cuenta del engaño y justo a tiempo antes del sacrificio colectivo de toda la tripulación, despiertan de una especie de sueño o trance y se logran escapar, ¿no? Así que escapan de la isla de milagro. Siguen el camino y el siguiente obstáculo es un gigante marino al estilo de Cetus o de un monstruo. El Kraken. O el Kraken, que está de mucho, que también se libran por chiripa, ¿no? Y más adelante, por lo visto, de huir de este gigante marino o del enfrentamiento entre el barco y el gigante marino, Hércules, se le rompe el remo que tenía a Hércules. Y entonces deciden desembarcar en una isla para que Hércules vuelva a reconstruir su remo, y porque lo fuertote que era, supongo que desprenderse de Hércules sería un problemón en la nave, ¿no? Así que le hicieron caso y hizo una mini expedición con otros 2 argonautas para ir a una isla y coger la madera suficiente para reconstruir su remo. Uno de los que acompañan a Hércules se pierde y el otro acompañante y Hércules se tienen que entretener demasiado en la isla buscándolo. Y Jasón pues decide partir sin Hércules ni su acompañante. Entonces pierden 3 argonautas en esta isla y prosiguen el viaje. Después, el siguiente obstáculo, bueno, pasan el famoso estrecho del Esponto, que ya sabéis por qué se llama el Esponto, en honor a Ele, la hija que fue salvada o que se ahogó en la huida con el vellocino de oro. Tras el pasar el estrecho del Esponto, llegan a la región que llamamos ahora, bueno, que se llamaba en antigüedad Tracia. Y allí, digamos que se le acaban los mapas a Jasón. Jasón ya no sabe dónde está
o cómo llegar a la Cólquida. Así que la nave Argos tenía la proa, era una proa parlante que tenía conexión con los dioses, y entonces pues en la proa de la nave le sopló de que había una isla donde estaba Fineo, hijo de Poseidón, que sí tenía la pista de cómo seguir el viaje y llegar al mar, a lo que es el Mar Negro, que estaba cerca por ahí. Pero ¿qué le pasa a Fineo? Pues que Fineo había sido maldecido por los dioses, era un hombre ciego y estaba maldecido para que pasara eternamente hambre, porque por lo visto sería al contrario, sería un glotón en vida, entonces pues estaba obligado a pasar hambre, y todos los frutos y la comida que encontraba en la isla se la robaban dos monstruos que eran las arpías, ¿vale? Y claro, cuando Jasón llegó allí y le pidió ayuda a Fineo, le dijo, vale, yo te digo, porque era ciego, Fineo, pero tenía prescencia, ¿no? Veía el futuro, veía los acontecimientos, entonces sí podía ayudarle, pero le dice, vale, te ayudo, pero si me libras de las arpías. Entonces, pues, tras una aventura con unas redes y en un templo, pues logran, porque las arpías eran como unos dragones voladores pequeñitos, y total, que les libra a Fineo de las arpías. Fineo, mientras que se estaba pegando el primer festín después de muchos años, porque no le dejaban las arpías comer, cumple su palabra y le dice a Jasón, pues bueno, pues lo que te queda por delante para llegar al mar inhóspito, que se llamaba en aquella época, lo que es ahora el Mar Negro, tenías que cruzar por las rocas sin Plégades. Las rocas sin Plégades esto es otra parte que me gusta mucho del mito, porque es una forma mitológica de dar del sentido de una zona de aguas muy, muy peligrosas, con muchas rocas muy angostas, que es un estrecho, el Bósforo, lo que es ahora el Bósforo, que es la unión entre el mar Egeo y el extremo del Mediterráneo y el Mar Negro, donde está ahora, estaba Constantinopla y ahora es Estambul. Pues aquello sería muy peligroso de cruzar, y la mitología pues lo puso como si fueran dos rocas que al pasar una nave se acercaban una con otra y aplastaba a la nave que pasaba por en medio. Entonces a Jasón, que se le ocurrían muchas soluciones a los problemas, dijo, pues ya que llevo a Orfeo en mi tripulación, y Orfeo con su lira pues embelesaba a los animales, pues digo, pues si tenemos una paloma que nos está indicando el camino, porque tenían una paloma para ayudarle cuando había niebla o cuando había mar brava, la paloma les ayudaba a seguir el rumbo. Pues digo, si mando a la paloma que cruce las Simplégades empiezan a aplastarse una con otra, y cuando se vuelvan a separar, aprovechamos, damos a toda pastilla con los remos y pasamos por el estrecho de... Es que eso me recuerda el chiste de que viene César, que viene César. Y todo el mundo, ¡bien! La mala noticia es que viene este esquí acuático, ¿no? Pues no, sí, sería una noticia para los argonautas diciéndole que... Ahora. Pues bueno, pues termina funcionando el tema y pasan las Simplécades, que según la leyenda, una vez separadas, al pasar la nave Argo ya se quedaron abiertas, y desde entonces pues tenemos el estrecho del Bósforo abierto,
ya no se vuelven a juntar desde entonces. Es curioso. Bueno, pues ya lo que queda es navegar por el Mar Negro hasta el final, hasta el extremo oeste, donde estaba el reino de la Cólquida. Allí, pues llegan a la al reino de la Cólquida, y Eetes, que era el rey, tenía dos hijos, pero bueno, el Medea, que es la importante en la historia, era una que tenía también era una hija que tenía el don de la premonición, también sabía, y ya se olía a Medea de que alguien venía a su reino a reclamar el vellocino. Claro, ella estaba al principio en contra, porque el vellocino le estaba dando prosperidad al reino de la Cólquida, así que en principio pues lo veía como un enemigo, pero cuando llega a entrevistarse con su padre, Eetes, Eetes hace lo mismo que Pelías antes en la partida. Dice, pues como yo no le quiero dar el vellocino, le hago otra misión imposible. Y le dijo Eetes, llama a mi casa. Eetes, tiene dos T's. Vale. Casi. Tiene dos T's. Bueno, entonces, mi Mi casa. casa. Bueno, Este no lo metiste en el cielo que vimos. no. A este no lo metiste. A Eetes, bueno, Pero a Eetes A sí lo este metió. sí, a a este Eetes sí, pero a Eetes no. no. Bueno, es todo nombre griego. Pues total, que le dice a Jasón que para conseguir el vellocino tiene que coger una yunta y amarrar a 2 toros salvajes que escupen fuego, y lograr que ya trabajen juntos en la yunta y arar un campo que estaba baldío y sembrar dientes de dragón. Pues, el nivelito que puso fue tremendo, ¿eh? Y entonces, pues, Medea, bueno, mientras Hera, que seguía encaprichada de Jasón y quería irlo ayudando, resulta que le dice a Apolo, Apolo, tírale una flecha de amor a Medea para que se enamore de Jasón y le ayude. Va Apolo, le tira la flecha a Medea, Medea ya se queda embelesada con el... ¿O lo hacía esas cosas? ¿No era Cupido? ¿O Eros? Yo qué sé, o Eros No. sería. Bueno, no sé. Entre griegos y... Sí, aquí a lo mejor donde lo he buscado ha No, mezclado que los sí, nombres. que sí, Sí, que- Eros el de, supongo, el Cupido, el que llamamos Cupido, pues lo mismo, ¿no? Es que claro, las fuentes varían Uno en es los romano nombres, y ¿no? otro es griego, ¿no? Es griego, No, sí. no, pero no es lo mismo Apolo que Eros o Cupido. Eros o Cupido creo que es el mismo. Sí. Y Apolo es la belleza, ¿no? Pues aquí dice, donde yo he Puede, consultado, puede ser Apolo, ¿eh? Puede puede ser ser. Apolo, ¿eh? Que también utilizaba flechas igual que Cupido, pero bueno, vale, vamos a darle la perra gorda. Nos convendría, hombre, es más tradicional que fuera Cupido, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo con esto. Entonces, Medea se enamora y decide ayudar a Jasón, fabricando un ungüento para que le aguantara el fuego de los toros que tenía que domesticar, digamos, o llegar a juntar en la yunta. Se libra, lo puede hacer, hará el campo, le sale de los dientes de dragón, le sale un ejército. Él y los argonautas se cargan al ejército que sale de la tierra con los dientes del dragón, y cumple todo lo que le dice Eetes. Pues en este
Etes le dice que ni Nanay de la China, que no va, vuelve a no cumplir su amenaza, aunque ya puso una empresa bastante complicada, pero como la consigue, pues se echa para atrás y le dice que no le da. Medea, como ya está enamorada de Jasón, busca las artimañas para robar el vellocino de oro durmiendo al dragón que lo custodia, roba el vellocino y huyen en Argos y se van de la Cólquida. Así que ese es el relato de cómo consiguen el vellocino. Bueno, pues si lo del viaje de ida ha sido movido, no veas el viaje de vuelta. Eso es muy normal en la mitología griega, y no que se lo digan a A Odiseo. a Odiseo. Me ha costado tela saber por dónde han cogido, porque aparte de que hay varias versiones, el rumbo de vuelta es alucinante. Yo me he quedado pasmado. Bueno, cuando Eetes se da cuenta de que han robado el vellocino y hay una lucha en el que muere el Aspirto, que era el hermano de Medea. Eso le cabrea todavía aún más y lo manda a perseguir a la nave Argos. Zeus también se irrita por el tema de la muerte de Aspirto, el heredero del reino de la Cólquida. Así que lo que hace le hace que la nave, que la proa parlante de Argos le comunique a Jasón que solo sobrevivirán al viaje de vuelta si convencen a la maga Circe, que es tía de Medea, para que aplaque, que purifique a Jasón y aplaque la ira de los dioses. Y ahora Circe estaba en el Mediterráneo arriba, en la costa del norte de lo que es ahora Italia. Y ellos están en el extremo de sur del Mar este del Mar Negro. O sea, la vuelta tenía que ser ya no directa a Yolco, sino dando un rodeo enorme. Para aplacar a los dioses, antes de empezar el viaje de vuelta, van a un templo dedicado a Artemisa que está en la desembocadura del Danubio. Bueno, que en la mitología se llama el río Ister, que es el actual Danubio. Como tenían que tirar muy al norte y sabían que el Mediterráneo tiraba, hay que ir para el sur para salir del Mar Negro, pues remontan el río Danubio. Ya empezamos con remontar en un río en vez de ir por mar. Cogen después el afluente del Danubio, que es el Sava, hasta llegar al reino de Aspírtides, que está al norte del mar Adriático. Cruzan el mar Adriático hasta la desembocadura del río Eridano, que es actualmente el río Po. ¿Vale? Del Po pasan al Ródano. Muerte. Y del Ródano ya cogen a la desembocadura y salen al norte de la península, al este, noreste de la península de Italia. Llegan a donde vivía la maga Circe, la tía de Medea. La tía de Medea le hace el conjuro para purificar a Jasón, pero no le permite quedarse allí, sino que sigan su camino. Y entonces ahora empiezan otra vez las aventuras en el mar. Siguen su viaje al sur hasta las rocas vagabundas, lo que es ahora el estrecho de Mesina, entre Italia y Sicilia. ¿Vale? Y ahí es donde estaban las sirenas. Las sirenas, como sabríais los que un poquito de mitología, eran una medio
peces medio mujeres que cantaban y el canto de las sirenas embelesaban a los marineros. Pues se pusieron a cantar y estuvo a punto de hacer zozobrar a la nave Argos. Pero como llevaban el as bajo la manga de la nave Argos, era Orfeo con su lira. Entonces Orfeo empieza a cantar con su lira y les gana, digamos, la partida al canto de la sirena y las logra, antes de que la sirena se carguen a la nave, pues Orfeo vuelve a utilizar la lira para salvar a la nave Argos. Después remontan toda la costa italiana hasta el reino de la Córcida, que es la actual Corfú. Cuando ahí los que venían persiguiendo desde que Eetes mandó perseguir a Argos, ahí localizan a la nave Argos, los perseguidores, que ya tuvieron los perseguidores que coger todos los ríos igual que la otra, que eso ya es de ciencia ficción casi, ¿no? Pero bueno, total, que los localizan, pero Medea hipnotiza, digamos, o se llega, convence a los perseguidores de que de no reclamarla ni a ella ni a Jasón, y por lo visto se quedaron allí incluso los perseguidores, no volvieron a la Cólquida para rendirle cuentas al rey Eetes. Prosiguen su viaje y ahora una tormenta enorme les desvía de su rumbo y los llega hasta la costa de Libia. En la costa de Libia embarranca la nave Argos y no tienen más que no tienen otra cosa que pasar, como ya habían hecho, de pasar en río con la nave, porteando la nave hasta un lago interno que hay en lo que es ahora Túnez, que sería esa zona, que es el lago Tritonis. Ahora mismo son las salinas Shoret Sherif en Túnez. El dios del lago, Tritón, que os sonará, les ayuda a volver a encontrar la salida al mar, pero allí también pierden a 2 miembros de la tripulación de la nave. Pasan por el Golfo de Sirte, que es el que está en Libia, y giran hasta la isla de Creta, ya entrando mar adentro. Bordean su parte occidental de Creta y ahí se encuentran una isla en el que está el monstruo Talo, que lo que hacía era tirar piedras a todos los barcos que se pasaban por la costa y no dejaba pasar ninguno. Se quedan entran en la isla y en una artimaña le ve Jasón que los talones de Talo, precisamente, había un líquido y le abre una compuerta y se quedó como seco y lo anula, digamos, lo hace estatua, ya no se podía mover el monstruo Talo, así se libran del monstruo Talo, que eso sale en la película de Jasón y los Argonautas, pero no en ese momento, sino eso es después, por ahí están mezclando. Gracias a la intervención de Nemea, también, que es el que le da, Medea, que es la que le da la idea a Jasón, logran vencerlo. En su honor levantan un templo a Artemisa Minoica, porque estaban en Creta. Al salir de Creta, les llega una niebla intensa que la superan gracias a que otra vez Hera reclama a Apolo, que es también el rey de la luz,
o el dios de la luz, y le muestra el camino con una antorcha para salir de la niebla. Así que por fin llegan otra vez al reino de Iolcos. Ya estoy acabando, ¿eh? Es más largo que un día sin pan. Pero bueno, después llegan a Iolco y Jasón... Después tenemos que comentar el viaje nosotros. Llega a Iolco y reclama a su tío Pelías, le da el vellocino y dice, ¿tú me has entregado esto? Pues venga, aquí te lo traigo, dame el reino. Y le dice que no. Y entonces Medea se cabrea con un mogollón también, porque Medea es de las de, como era, de las de armas tomar. Y lo que hace es hipnotiza a las dos hijas que ya tenía Pelías para que se lo comieran vivo al rey Pelías. Cuando la gente de allí de Iolcos ve la que ha liado Medea, lo castigan a Medea y a Jasón y a todos los argonautas expulsados de Iolcos y terminan en Corinto. Logra ser Jasón rey de los corintos durante una época, vive bastante bien por lo visto, hasta que el rey antiguo de Corinto ve que ya, digamos, le queda poco de vida y quería que su propia dinastía siguiera en el reino de Corinto. Así que le dice a Jasón que se casara con su hija, en vez de que estuviera con Medea. Jasón dice que sí, no sé por qué. La porque, cara y al pollito, vamos. porque vaya tela, llevarle la contraria a Medea era mortal. Era mortal. Pues sí, dice que sí, y Medea la coge todavía, un rebote todavía más gordo, y eso ya le hace matar a los hijos que habían tenido Medea ya con Jasón. Jasón se queda sin reino, sin esposa, sin hijo, todo amargado, y lo que hace es que se va, saca a la nave Argos para, digamos, una especie de, para hacer un recordatorio de la gran odisea, entre comillas, de su viaje, y a, digamos, una zona de culto al barco. Con el tiempo en el barco se pudre en la parte de la proa, se le cae encima y lo mata al pobre Jasón. Y bueno, ahí acaba, digamos, el tema del viaje de Jasón. Relación con el cielo. Ahora vamos ya con astronomía, después de tanta historia. Una introducción larga ha sido, sí. Bueno, la introducción no, era la historia completa, pero bueno, que es para ahora saber que la región esa del cielo está rodeada de constelaciones que tienen que ver con el mito. Entonces, aparte, Ptolomeo, que es el que recicla toda la mitología griega y el que ordena las constelaciones en primer lugar, le hace una constelación entera a la nave Argos, llamándola Argonavis, ¿vale? Pero cuando ya en el siglo XVIII, la calle, o no sé cómo se pronuncia en francés, reforma todo el cielo, ve que esa constelación es muy grande y la divide en tres. O sea que actualmente la Argonavis en el cielo son tres constelaciones: Pupis, la popa; Carina, la quilla; y Vela, la vela del barco. Así que ya tenemos tres. Pero, por ejemplo, curiosidades. La Keil respetó el orden de brillo de toda la constelación de Argonavis. Entonces ahora, por ejemplo, no tenemos la Pupis, la constelación de Pupis no tiene estrella alfa,
ni beta, ni gamma, porque pertenecen a Carina y a Vela. La más brillante de todo el entorno es Alfa Carina, que es Achernar, que es alfa. Esa es la alfa de toda la Argonavis, que sigue siendo la alfa, pero de Carina. Y como ya está esa alfa cogida, pues Puppis, por ejemplo, no tiene ni alfa, ni beta, ni gamma. Delta y lambda son las más brillantes de Vela, mientras que la más brillante de Puppis es Eta. O sea que esa es la distribución y el por qué no sigue el orden normal de las estrellas más brillantes, alfa, beta, gamma, por el tema de la partición y que se respetó el brillo de toda la Argonavis, ¿no? Y ahora hacemos el resumen de todas las constelaciones que han salido en el mito. Y de estrellas. Tenemos Aries, la constelación de Aries, claro, que es el vellocino de oro, el carnero. Tenemos a Centaurus, que es Quirón. Tenemos a Géminis, que eran los dos argonautas, Castor y Pollux. Que por cierto, eso será otra historia, porque son hijos de una misma madre y de dos padres, Zeus y Tíndaro. Uno mortal y otro... Eso es cuestión de... Pero es curioso. Tiene dos padres y una madre. Hércules, argonauta, semidiós, hijo de Zeus y Alcmea. Cefeo, argonauta, esposo de Casiopea y madre de Andrómeda. La Lira, que llevaba Orfeo, que era argonauta. Eridano, el río. Eridano, que está justo al este de Puppis, en el cielo. Eridano. Columba, que está al otro lado de la nave, al lado de la vela y al otro lado de Puppis, que es la paloma que le ayudó en la misión al viaje. Y uno extra que ya se puso moderno, Pixis, que es la brújula, que también está debajo de Columba y está puesta artificialmente ya, no está en el mito, ni porque brújula no había en aquella época, pero lo puso la Key con todo el resto de constelaciones que hay, con instrumentos de navegación, por ejemplo, el compás, el octante, todo, hay un montón de constelaciones del hemisferio sur que son instrumentos de navegación. Pues la brújula la puso expresamente pegada a la nave Argos en homenaje a que la brújula, pues, para la navegación es muy importante. Así que podemos localizar esa cantidad de constelaciones, aunque algunas no están. Hércules tiene su historia propia, por eso está separada. La Lira también está separada, pero la parte de Columba, Eridano, Pixis, todo eso está en la misma zona del cielo. Sin contar a Pixis, he contado 8 constelaciones. Y había que incluir Puppis y la Vela, que no la y Carina. O sea, Puppis y Carina. Son 8 y 2, 10 constelaciones. Es que tiene casi la mitad del cielo norte explicado con el mito de los argonautas. Sí, por eso es que me empecé, digo, uy, qué relación, y aparte... Y si te pones Cefeo, o sea, van 10, pero si te pones con Cefeo, y dices la mujer de Cefeo es Casiopea y su hija es Andrómeda, ya son 12. Sí, bueno, pero... Son otras historias. Claro, ya hay... Son otras... Sí, pero está relacionado también. Hércules tiene los 12 trabajos y Leo que tiene al lado y, en fin, que tiene una historia más protagonista él y entonces está en otra zona. Sí, que aquí igual está secundario, que Casiopea, Cefeo y Andrómeda, que están pegadas por su historia de familia común. Digamos, no porque Cefeo se enrolara con los argonautas, ¿no? Pero también, bueno, o sea, que ahí está. Yo he disfrutado muchísimo sabiendo, rebuscando historias y mapas, porque no vea para la vuelta con los ríos. Pero como una nave de 55 remos se podía meter por el Po y por el Ródano y por el Danubio. Ya, Oye, para pensar, 55 remos tampoco son tantos, ¿eh?
Porque tienes que decir que tienes que pensar que los remos van a ambos Sí, sí. laterales del barco, o Ya, sea, ya. van a babor y a Bueno, ahí estribor, o sea, quedan ya Vale. son 20 y tantos remos. Si están en filas de 2, pues son casi 10 filas. Ya, ya. 10 filas por un lado, 10 filas por otro, ya tienes 40. Y luego que esas naves no tenían una Un gran calado, profundidad, un calado claro, un grande. calado Entonces, grande. Vale, entonces, sí, lo del Danubio, que es muy grande, además, es muy te caudaloso. doy la perra gorda. Sí. Pero ya Sí, otros, ellos el más Ródano estrechos. y el Po, yo no sé cómo son, pero Los vikingos se metían por todos lados. Y los fenicios, los fenicios no Sí, llegaron a... pero los vikingos llegaron, o sea, por ejemplo, arrasaron Sevilla. Cogieron el río Guadalquivir para arriba, ala. Y Bueno, los fenicios llegaron a Sevilla y a Carmona y más, los más al norte que llegaron. O sea, pues, y era, vamos, más o menos misma época, no, más antiguos incluso, ¿no? no, Entonces, más bueno, moderno, ¿no? los fenicios. Ah, no, los más- fenicios, Los perdona. fenicios Ah. son... y los de Entonces, Portea cuando se acababa un afluente para empalmar con el siguiente río, claro, que yo el he sacar cogido el barco. mapa y hay alguna zona de tierra que, joder, Tienen que sacar cogiendo la barco. pulso, la nave. En esa época estaban fuertes. Y aparte llevaban semidioses y esas cosas. O sea, ese barco lo cogía Hércules, él solo. De hecho, hay una escena en Jasón y los Argonautas, la Sí. película, digamos, más antigua que creo, porque después se ha hecho una Una más miniserie de moderna. 2 capítulos, en el que una vez baja mucho la marea y está La nave se queda en tierra. al principio cuando están construyendo la nave Argo y hay demasiada tierra y no pueden y se ponen casi todos los argonautas a empujar y dice, dejármelo, dice Hércules, dejarme a mí y ahí coger solo y lo empuja, o sea, que con Hércules... Así que no había problema. Muy bien. Bueno, pues muy interesante, Lito. La verdad es que te has explayado aquí porque allí en Espacio Hombre. Abierto nos contaste el resumido para poder hablar de todas las constelaciones y sobre todo para después enseñarnos las galaxias, la cantidad de objetos que nos enseñaste, que fue espectacular. Pasamos una tarde estupenda y hoy espero que los escuchantes también hayan disfrutado con esta historia, quizás un pelín larga de contar, pero es muy interesante porque cuenta toda la historia. Y Ajá. entonces, o por lo menos una de las historias. Y sobre todo el final, la relación con el cielo, ¿no? Que es curioso cómo... Es lo que dice Joaquín, está casi medio cielo desde el Ecuador, un poquito latitud, o sea, declinación 10-20 norte hasta casi 60-70 sur está, está ahí todo. los Sí, argonautas. sí, Eridano, Carina, Vela, Columba, Pixis, y después a sumarle el Doradus, que es el pez dorado, que también está por ahí cerca. Y está muy cerca de la Cruz del Sur también, de Dorado y Octans, que es el octante. Ya eso llega casi, octante está en el polo sur del cielo, o sea, el opuesto al polo norte, a la Polaris. Muy bien, pues muchas gracias, Lito. Y vamos a continuar, José Luis, si estás ya listo Estoy aquí, sí. con la revista de este mes. Que Te aburrió además, mucho, ¿no? ¿Cómo? Que te aburrió mucho, ¿no? No, que va. bueno, aburrido no, pero la has tenido esperando ahí a ver cuándo le tocaba, a ver cuándo le No, tocaba. pero escúchame, antes de que se me olvide, el martes que viene tienes que hacer programa tú especial, ¿no? Agustín. Sí, bueno, especial. Sí, es 14 del 3 o 3 Hombre, el del PI, 14. sí, pero tengo claro. invitado. Pues no, tienes que hacer un programa de matemáticas, completamente de matemáticas, porque celebrar Marcos pi es una también. vez al año. Perdona, el programa del martes que viene tendría que ser especial de Agustín por el número de pi y además tendría que Por ser ti, especial tuyo. tuyo. Es pi. Claro, soy pi. O sea que es Bueno, tuyo. pues prepárate algo, Agustín, para, ¿sabes? El día de pi hay que siempre hacer algo. En el cole siempre también hacemos algo nosotros, los matemáticos y los de ciencia, con el tema de pi. Y es que estaba viendo aquí, yo digo, 14, 3 del 14. Hombre, el día de pi. Bueno, pues vámonos con, a ver, voy a abrir aquí, con la revista de Astronomía de este mes de marzo, ¿vale? Que la portada es Materia y Energía Oscuras, dos grandes desconocidas que constituyen el 95% del universo. O sea, toma ya, para empezar. Bien, pues tenemos los primeros artículos donde nos hacen un poquito de, por ejemplo, hablan de
la jornada del planetario en Castellón, del congreso de CEA en Zaragoza, etcétera, etcétera. Vienen como noticias cortas al principio, ¿vale? Y después empiezan en tribuna, en la parte tribuna, que hablan sobre alguna agrupación. Dice que la Agrupación Astronómica de Barcelona, ASTER, celebra su 75 aniversario. Es de las más antiguas que tenemos en España. Después llegamos al artículo central, que como os he comentado, es sobre la materia y energía oscura. Dice, una materia que aparece cuando no salen las cuentas y otras incógnitas, ¿vale? Entonces nos habla de Ania Domenech, nos habla de cómo son, por dónde van los tiros de las últimas cosas sobre materia y energía oscura. Que ambas dos constituyen el 95% de la materia del universo y no sabemos apenas nada de ella. Un artículo muy interesante. Después viene un interesante, que es muy interesante, un artículo que los firmantes son 3, entre ellos es David Galadí, ¿vale? Que es el primero de 3, que se llama El rayo verde, teoría y práctica. Entonces nos hablan sobre el rayo verde desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista físico, cómo se produce, qué condiciones debe de tener y la atmósfera para que se vea, etcétera, etcétera, ¿vale? Y ya os digo que es punto 1 porque van a haber dos más sobre Tenemos en la agrupación 2 fotografías de rayo verde. Exactamente. Una tuya, bueno, Lito, pues ¿no? aquí... ¿No fue tuya? No, creo que no. Pues No he Andrés o tenido, alguno. yo lo he llegado a ver, pero porque grabé, pero fotografiar no. grabé Yo creo- el vídeo y para el fotograma en el que se veía un poquito. Eso iba a decir. ya, O sea, sí. hacerle una foto al rayo verde, si le haces una foto al rayo verde, no compres cupones, Por eso. porque la suerte ya las ha agotado. No, eso es verdad. Hay que hacer un vídeo o una ráfaga muy largas y muy continuadas y en alguna de ellas... En ese artilugio, contando eso, sí lo he hecho entonces. Claro, he visto. te la vi No yo, se veía muy verde, pero algo diferencia del tono con los fotogramas anteriores y posteriores. Sí. Yo también lo tengo en tareas pendientes, lo del rayo verde. En cambio, por ejemplo, Isabel sí lo ha visto. Isabel sí lo ha llegado a ver en alta mar. En fin, artículo interesante. Hay mucha física aquí, mucha óptica, ¿sabe? Atmosférica, dispersión atmosférica, refracción astronómica, en fin. Y además es el primero de 3, con lo cual es un artículo completísimo sobre el rayo verde. Después tenemos Astronomía en San Pedro Cultural, y es una singular unión entre ciencia y astronomía y patrimonio en una antigua iglesia románica de Palencia. Una iglesia medio derruida en Palencia del siglo XII, reconvertida en un centro cultural y de divulgación astronómica. ¿Vale? Las fotos que aparecen son magníficas de todo lo que hay ahí dentro de las instalaciones y demás. Lo anotamos también en tareas pendientes porque me parece estupendo lo que han montado allí en una iglesia que se ven aquí en las primeras fotos completamente en el suelo, casi sin techo, sin techumbre, sin nada, y lo han recuperado y han hecho una especie de museo de ciencia y sobre todo astronómica estupendo, con su meridiana aquí en el suelo, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, eso hay que ir a verlo. Palencia. Lo pondremos en destino. Has dicho que no tiene techo, ¿no? No tiene techo, no tenía techo. Que la meridiana, entonces el gnomón es gordito. Por eso, que la foto que se ve aquí dice, esta era la iglesia, la hemos recuperado ya, pero no se ve ya una foto de ahora mismo si ya tiene techo o no. Yo creo que sí, ya la habrían puesto cubierta porque las actividades en el interior, se ven aquí niños haciendo cosas en el suelo y demás, y un péndulo aquí tipo Foucault y la meridiana y tal, y yo creo que sí ya tendrán recuperado eso. Pero la foto que sale, esto era al principio, no tiene ningún... Se ven los arcos y sin techo, ¿vale? Pues interesante para ir a verla, así vamos por la zona. Bien, después tenemos las efemérides, de dónde están los planetas, y cómo está el Sol y demás. La observación lunar, que en este caso nos habla sobre el Mare Serenitatis y Plinius y Hansen. En agenda del mes, pues tenemos el equinoccio a final de mes. ¿Vale? A final de mes tenemos nuestro equinoccio de primavera. Y tenemos las conjunciones que hemos tenido de Júpiter y Venus, que ya han pasado, bueno, en la parte más cercana ya ha pasado, ¿vale? Pero siguen habiendo algunas cosas como el 27-28 está Marte, la Luna ahí en creciente, en fin, hay algunas otras, Venus un poco más abajo,
hay algunas otras conjunciones también interesantes en lo que queda de mes. Pero la más espectacular fue, como sabéis, Venus y Júpiter, junto con la Luna, que algunos de nosotros hicimos alguna foto incluso con nuestros móviles. Cometas y meteoros de marzo, pues siguen el E3ZTF, con muchas fotos todavía que están publicando de todo su paso por aquí, por cerca del perihelio. Las secciones de estrellas dobles de Rafael Benavides nos habla de un paseo por Hidra, ¿vale? Todas las dobles de Hidra. Y Polvo de estrellas de Juan Luis González Carballo, un poco de actualidad y hace un repasito de las supernovas más destacadas de las que hemos podido disfrutar recientemente. En firmamento tenemos el grupo galáctico de M65, 66 y NGC 2835, en Leo, muy Leo, conocido. la barriga de Leo, ¿no? Exactamente, la barriguita de Leo, esas tres tan famosas que salen en unas fotos muy bonitas con las tres galaxias en el mismo campo. La verdad, muy, muy chula. Bien, ¿qué más cosas? Después tenemos en astrobiología un artículo de Jorge Pla García, también amigo del programa, los cometas y su posible relación con el origen de la vida. Ya sabéis, el tema de la panspermia que hemos traído alguna vez en nuestro programa. En banco de pruebas tenemos unos oculares Explore Scientific que se llaman LER52, LER52. En este caso nos traen de 10 y de 4,5, que son, por lo visto, como todos los oculares Explore Scientific, muy, muy buenos de calidad, y sobre todo estos tan pequeñitos de 10 y de 4,5 para planetaria dicen que, y lunar, dicen que van fantásticos. Ya que hacen aquí la prueba, ¿vale? Con varios instrumentos refractores y refractores. En la sección fotos, otra vez tenemos que adentrarnos en magníficas fotos. Hay aquí una, por ejemplo, del cometa magnífica, pero nosotros nos centramos en la laguna de la Trífida, que es de nuestra compañera Guadalupe Fernández, que ya es la enésima que publica. No para. La enésima que publica, este caso es el campo típico de la nebulosa de Trífida y Laguna. La hizo desde ¿dónde pone? No pone dónde, ¿no? Pero creo que la hizo en el Llano del Tambor, creo. No, en el Gastor, desde el Gastor sí lo pone, en el Gastor, ¿vale? Y es con el FSQ 85 y la cámara 16.200, ¿vale? Y procesado PIS-Inside, etcétera, etcétera. Aquí viene un poquito las características, muy bonita. Y después, no es de la agrupación, pero es gran amigo y hemos coincidido muchísimo en tema de fotografía, de Iván Izquierdo, de Rota, que tiene aquí una nebulosa magnífica, desde Benamahoma también, que es donde van todos los astrofotógrafos gaditanos a hacer buenas fotos, ¿vale? La nebulosa LDN 135 se llama el tiburón, tiene una forma como de tiburón. Muy bien, pues las fotos, ya viene la parte final, que es un poquito de astronáutica y demás, y con eso ya terminamos la revista, ¿vale? La revista de este mes. Buenos artículos y mucha diversión científica, como siempre. Pues como siempre, muy bien. Y gracias, José Luis, por traerla, porque siempre nos enteramos de temas interesantes, aparte de que hay que comprar la revista y apoyarla, porque, bueno, es la mejor revista que tenemos en España y en el mundo de astronomía, la verdad. En español, desde luego, sí. En español, en español. Por lo que se cuenta o se rumorea, no lo están pasando muy bien el tema de editorial y demás, y les cuesta sacar todos los meses la revista adelante. En fin, hay que apoyar un poquito esta revista nuestra en español. Muy bien. Bueno, pues vamos a terminar con algunas noticias y una de las noticias que quería dar es, bueno, la semana que viene es posible que tengamos, aunque hablemos de Pi, también hablaremos de Herminio, bueno, nuestro amigo Herminio, que desde un instituto de Sevilla, de un pueblecito de Sevilla, lleva a sus alumnos pues a todas partes. Los ha llevado a Egipto con una actividad de museo, los ha llevado a distintas actividades, organiza un montón de actividades y ahora está planeando el viaje a la NASA, ¿no? Igual que hicieron los amigos del EPE. Ah, sí, sí. Y bueno, pues ha tenido continuas charlas o conexiones con los dos nuevos astronautas europeos, ha hecho una serie de actividades
que de momento han sido algunas desde el propio instituto, pero ahora van a hacer un viaje a la NASA. Así que le damos la enhorabuena, ya nos lo contará la semana que viene un poquito, pero hoy decir que, bueno, que están haciendo una serie de actividades que las voy a comentar hoy, porque aunque las comente el día 14, bueno, pues hay un tiempo para hacerlas, ¿no? Y una es que organizan una exhibición de trial y bequetrial el sábado 25 de marzo, para los que estéis cerquita, a las 11:30, en la Plaza de Toros de Guillena, ¿vale? Bueno, pues hay una serie, naturalmente hay una entrada de adultos de 5 euros y de niños de 3, y bueno, el dinero es a beneficio de la expedición al campus del Centro Espacial de la NASA en Houston, ¿vale? Así que enhorabuena al CIP de Nuestra Señora del Carmen de Torre de la Reina de Sevilla y a nuestro amigo Herminio, que bueno, si os acordáis de él, lo hemos traído aquí varias veces por su instituto y también por el su tema libro. de la Virgen de... Y, ¿no os acordáis de los astronautas que la llevaron Sí, sí, sí. al viaje? Así que también tuvo con ese tema. Bueno, y aparte tiene una página web que también nos contará, que no es suya, sino que es de un sponsor que les va a ayudar y que, bueno, no sé qué relación tiene, porque, bueno, al ser un tema infantil, pero es Vino Solidario. Quieromasvino.com. Bueno, pues si os conectáis a quieromasvino.com y compráis alguna botellita de vino, pues también es para potenciar vamos, van a dar 1 euro por cada botella El viaje, que ¿no? compre para el viaje. O sea, que es una cosa curiosa, ¿no? Ujú. Ahora con los tiempos que corren es difícil asociar vino a gente tan joven, pero bueno, esto es una actividad de sponsor como ha sido toda la vida, de empresas que ayudan de alguna forma con aportando recursos, ¿no? Así que, lo dicho, lo tendremos la semana que viene aquí, nos contará en qué consiste el viaje, cómo lo están organizando y todas las actividades que realizan, y ya hablaremos con él. Y para finalizar, bueno, pues tendréis que hablar más vosotros que yo, porque yo todavía no tengo decidido ir, pero ya está aquí prácticamente y acaba el plazo para el 25 Congreso Estatal de Astronomía, que como sabéis, lo ha comentado José Luis, que viene también en la revista, es del 28 al 30 de abril del 2023. Es en Zaragoza, con lo cual una ciudad bonita también para visitar y para ver los alrededores. El cierre de las comunicaciones, si pertenecéis a una agrupación o tenéis interés en hacer alguna comunicación, finaliza el 15 de marzo. Queda ya poquito tiempo, una semana ¿Vamos a larga. hacer alguna o no? ¿Vamos a hacer alguna nosotros o qué? No tenemos ahora mismo, pero bueno, Lito, podríamos ver esa alguna. Pero ¿vamos con asistir sí vamos vamos a con Argón o asistir, no? ¿no? ¿Vamos con Argón? ¿Vamos con algunos argonautas? Venga, vamos. No, eso me gusta a mí, a 4 locos. No creo que para un congreso sea lo más adecuado. Bueno, vosotros, en principio, de los que estáis aquí, yo creo que vais casi todos. Joaquín, Sí, vamos nosotros soy 3, José Joaquín Luis y Isabel. Isabel. Por Hemos cierto, Isabel los está en primeros. Barcelona, en la Feria de las Ciencias de Barcelona. Anda, pues se podía haber conectado hoy desde allí, desde la Pues feria. allí ¿Se contaba tiene algo? mucho lío, ha llevado un equipo suyo de ciencias y tal, y lo han seleccionado y están allí. Y a la vuelta ya sí nos puede contar cosas. Seguro. Bueno. Vale. Bueno, pues para finalizar con el congreso, deciros que las inscripciones, no obstante, para las personas que quieran asistir, como Joaquín, Lito, José Luis, que los podéis encontrar allí, y puede que yo, aunque yo todavía no tengo decidido, bueno, pues es hasta el 31, creo que han ampliado, de marzo, ¿vale? Sí, Hasta el han 30. empleado un poquito para Hasta la parte, digamos, hasta el 30, hasta el más 30, hasta el 31 hasta el no. 30. Bueno, no, hasta el 30 hay una oferta y después hasta el 31 de Sí, marzo. no, se puede uno apuntar hasta el mismo día antes de ir. Pasa que conforme se acerca Eso es, es más hay caro, una digamos. Si te quieres correcto. ahorrar un dinerito, pues mejor ahora pronto. Vale. Muy bien. Y bueno, pues Una cosa, a los compañeros que organizan en Zaragoza, ¿no? Que es sí, la sí. gente de Huesca. de Huesca, la La agrupación agrupación de Huesca. de Huesca. La que organiza es la de Huesca, sí, correcto. Así que enhorabuena. Bueno, ¿Qué ¿algo más, decía? José Luis? Sí, que me he acordado ahora, hablando con el tema de Pi, que me mandaron hace poco un artículo y seguramente que lo voy a repasar y traerlo para la semana que viene si da tiempo, y es como un estado de los Estados Unidos, que no recuerdo ahora cómo,
decidió, decisión política, cambiar el número pi, porque ese decimales les venía muy mal y lo cambiaron por ley. Y entonces se formó una, a ver si lo traigo porque es muy curioso. Dice, es que pi 3,14, no, bueno, pues 3,4, 3,1, ya está. ¿Qué queremos? Y entonces, pero esto es verídico, ¿eh? Está Nosotros fechado. celebramos el día pi por los americanos que le dan tanta publicidad, porque en América es 3,14, 3 en marzo, pero nosotros es 14 del 3, con lo cual Nosotros 14 de 3. Nosotros no sería pi. Lo mismo que el 4 de mayo, lo mismo, el 4 de mayo. Claro, Celebramos, sí, celebramos ellos nuestro tienen gran... el mes delante del día y nosotros día, mes, año, y ellos tienen mes, día, año. Y cuando llegue el 4 de mayo también celebraremos algo nosotros. Claro, que claro, sí, sí. Es nuestro día. Yo tengo mi fondo preparado todavía guardado para ¿Ah, sí? fondo de Windows. Bueno, pues si os puedo comentar el ratito ese, la que liaron los políticos porque cambiaron pi, vamos, es la mundial. Joder. Muy bien. Ya no, ni las constantes universales respetan. No. Dice, cualquier día la gravitación, la G o lo que sea lo cambian porque la C, ahora la velocidad de la luz no es... tiene mucho decimal eso y no, eso viene muy mal para hacer cuenta. Y lo cambian. En español, el día que más se aproxima sería el 22 del 7. Así que ese es el día de pi para España. O para los 22 del 7, 3,14. 28 ya, en fin, ya vamos ahí cambiando, pero sería bastante una buena aproximación. Bueno, pues lo dicho, nos vemos la semana que viene, ya hemos vuelto del puente, seguiremos. Recordaros que seguimos por Twitch, emitiendo en directo, y también por Zoom para las personas que se quieran conectar si es que las entrevistamos, pero ahora estamos dándole al Twitch para que al menos durante una semana estamos, o si nos queréis ver en directo, todos los martes de 7 a 8 aproximadamente. Así que nos marchamos. Sin más, va Joaquín a poner la música de fondo porque tiene Jesús algún problemilla para darle al final. Y nosotros nos despedimos recordando que nos podéis seguir en la página web www.magallanes.es, y ya me están echando con la música porque ya le han dado al botón. Así que hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, chao. Dejamos ahora que tu nave despegue rumbo a otros mundos. No dejes de visitarnos pronto y no olvides que puedes escuchar Un Punto Azul en directo a través de Zoom o cuando tú quieras en Radio Indes, iVoox, iTunes y Spotify. Tienes disponible la versión en vídeo en nuestro canal de YouTube AA Magallanes Jerez. También puedes seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. Y si quieres hacerte miembro de la agrupación, manda un correo electrónico a contacto@aamagallanes.es. En todo caso, buen viaje.